Hernández, soy dibujante de cómics hace 10 años. ¿Qué les puedo contar acerca de dibujar cómics? Que es una profesión apasionante, uno puede contar la historia que quiera, trabajar los personajes que uno desee, darles un alma y contar a través de esas historias de todo, la historia que sea, desde aventuras de superhéroes hasta una clase de historia, pasando por materias como la biología, como hechos que están sucediendo actualmente. Los cómics son una ventana muy amplia, pero para poderlos desarrollar se necesita de disciplina y se necesita de mucha entrega. Lo más importante del trabajo de cómics es entender que los cómics, al igual que el cine, que la televisión, que la radio, que la internet, son un medio de comunicación. No son solamente para contar historias de superhéroes, uno puede contar la historia que quiera a través de los cómics, lo que quiera uno, sobre lo que necesita realmente. He visto cómics que hablan sobre el mercado de los Estados Unidos, he visto sobre cómics que tratan sobre temas políticos muy puntuales. A veces son historias, a veces son simplemente cartillas informativas, pero siempre está ese contar historias a través de viñetas, que es muy enriquecedor. De eso van los cómics, que es un medio de comunicación como cualquier otro. Personalmente siempre me ha gustado contar historias, crear personajes. Es como cuando los niños juegan con soldaditos o las niñas juegan con muñecas. Les dan una personalidad, les crean una manera de pensar, de comportarse ante una situación, y crear el mundo alrededor de eso siempre es muy, muy interesante. Contar esas historias a mí me gusta mucho, armar esas historias, poderles dar un volumen, que los personajes se metan en problemas, que se reten a sí mismos, que salgan a dar una solución. Ese construir, ese hacer, me encanta, me fascina, y toda la vida me ha llamado la atención, por eso me ha ¿Qué tipos de cómic conoce uno? Tipos de cómic hay los que ustedes quieran. Hay cómic americano, que es el clásico de los superhéroes. Yo creo que ese fue como el pilar de que todo eso se volviera masivo. No fue el primero, pero sí fue el que marcó la piedra de volver el cómic un producto comercial. Y creo que ese valor hay que hacerse voluntad del cómic norteamericano. Ellos fueron los que crearon el arquetipo del superhéroe, y el arquetipo del superhéroe fue extraído de la lucha libre mexicana como tal. Entonces ahí es donde vienen los uniformes, las identidades secretas, todo este cuento. Esto durante el siglo XX. Ya en una zona parte más puntual están los mangas japoneses, que tienen su propia narrativa también, su propio estilo. Es una industria, Japón es una industria de un tamaño que ustedes ni siquiera se pueden imaginar. Es grande, realmente grande. Desde el más chiquito hasta el más anciano ha leído cómics, y sobre todo que ya sí hace parte de la cultura popular, no es como un arte marginal como en Latinoamérica, sino que realmente hay una industria alrededor de eso, y es una industria muy agresiva. Tanto así que la mayoría de las historias que leemos hoy en día y que vemos en cómics nacen en Japón, se desarrollan en Japón y se extrapolan a otros medios de comunicación del resto del mundo. Está el cómic europeo es más experimental, más onírico, le gusta hablar más sobre temas de fantasía, de ciencia ficción, hablar sobre cosas que hagan reflexionar sobre, ¿qué les podría decir yo? La parte emocional y la parte filosófica del por qué somos, para dónde vamos. Explorar mucho lo que son los ciberuniversos, entrar a siempre matices, a hablar sobre matices políticos. Ahí está, por ejemplo, Asterix y Obelix, que si bien es una comedia, tiene mucho salpicado sobre la situación actual política en Europa, el estado de fila, cómo los gobiernos son corruptos y hasta torpes. Está el juez Dredd, que es, yo creo que una de las mejores obras europeas que se han hecho,
que relatan un Estados Unidos vuelto pedazos, ya donde no hay ni Dios ni ley, sino que una sola entidad es toda la fuerza gubernamental, y eso es una crítica directa a muchos gobiernos actuales. Y así hay un mar de etcétera. España habla mucho sobre el franquismo que les tocó vivir. Los ejemplos son algo. Y ya, para decantar, está ya el cómic latinoamericano, que tiene un poco de todo, porque Latinoamérica realmente ha dejado de lado su identidad para buscar otra identidad. Entonces está como en esa ambivalencia de querer hacer parte del mundo y al mismo tiempo no tener una identidad propia. Es una cosa de construcción. Yo lo veo como algo malo, yo lo veo como una adaptación de una región en el mundo que está buscando un lugar para este medio de comunicación dentro del cómic. Sin embargo, yo sí destacaría de lo latinoamericano el hecho de usar el humor casi para todo. Se nos da el humor muy fácil, somos la doble, la triple intencionalidad en las frases, y eso es muy, muy valioso. Los jóvenes les gusta mucho explorar y los jóvenes quieren realmente hacer parte del mundo. Pienso que si uno quiere llegar a los jóvenes, lo primero que debe hacer es hablar el lenguaje que hablan los jóvenes. Si yo soy una persona adulta y trato de posar como joven sin conocer el universo, va a sonar falso, y una persona joven lo que menos desea es un adulto falso, hipócrita, que esté posando como adolescente, haciéndose ver, no sé, por decir algún término, sobrado, cool, querer ser chévere, cool, y un montón de cosas que realmente no le gustan porque se va como un adulto torpe. Entonces yo pienso que uno debe empaparse en cuál es el lenguaje que están utilizando los jóvenes, qué es lo que está, digamos, de moda, qué es lo que está en boca de ellos, y desde esa plataforma uno tratar de incursionar, no como un adulto posando como joven, sino como un adulto que comprende o intenta comprender su universo. Sí, hay muchas leyendas colombianas que me gustan mucho. El Noal, está la de El Hombre Caimán, está la de El Sombrerón, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una en particular que me llama mucho la atención, que es la de La Llorona, por el drama, la carga dramática que tiene. Versiones de La Llorona hay muchas, a mí la que me contaron es la de la señora Cruz con dos niños, un pelín, se ve como un río caudaloso, y al despertar inconsciente ya vive, pero sus dos niños desaparecen. Entonces desde entonces llora donde están mis hijos. Es una de tantas versiones. La tradición oral colombiana tiene mucho de eso. Como es oral, pues no hay un todo definido, no hay unas historias como tal, digamos, hay una base, pero sobre esa base la gente va construyendo sus imaginarios y le va dando mayores matices, acomodándolas con su persona. Estas historias a veces las leía, a veces las escuchaba a otras personas, pero donde tuve la oportunidad de conocer estas historias más a fondo fue con las narraciones que nos contaba la abuela y los amigos de mi abuela en el campo. Que todo el mundo se vive en la niñez en el campo, donde la narración oral era algo muy común alrededor de una hoguera, con el calor de las velas, no había televisión, nada de eso. Entonces, esas historias nos las contaban a nosotros y nosotros pues las imaginábamos en la cabeza, era todo un espectáculo, porque era muy bonito, era una cosa muy sincera y estaba sucediendo en ese momento, sin televisión, sin medios electrónicos en ese momento, solo un orador y personas que escuchan. Realmente es muy hermoso. Sí, claro, es muy buen material para empezar a contar historias. Y ojalá que se les permita que aborden estas historias a moldearlas como gusto.
a darles matices propios. Si bien la base es la historia misma, las historias se prestan para ser moldeadas, para ser transformadas, para colocarle la intencionalidad que busca cada persona. Y eso es muy importante. Un ejemplo se me ocurre, supongamos que la patasola, la leyenda de la patasola, surja porque, no sé, un robot transdimensional llegó a la época colonial y es un robot que casualmente tiene una sola pierna y anda brincando por ahí. Podría ser parte de una historia interesante, como para mí podría ser una historia actual del hombre caimán, que por el amor de una mujer con un arroz mágico y se convierte en este caimán maravilloso, pero colocándole todos los elementos de la actualidad. No solamente lo considero una manera distinta de aprender, sino una manera interesante de aprender. A través del cómic yo puedo invitar a un muchacho no solamente a que dibuje, sino a que escriba pequeños textos, y como son pequeños textos también lo puedo animar a que tenga buena ortografía, buena gramática, que utilice bien la puntuación. Adicional a esto, si la historia que estoy contando es un hecho histórico en el cual se puedan evidenciar los elementos técnicos en una investigación previa, de cómo se vestían los personajes, de cómo eran las viviendas, cuáles eran las tradiciones más populares, y si esto lo puedo plasmar en un cómic, tanto mejor, porque le estoy dando mayor valor a esa historia, le estoy dando más realismo. La creación de las viñetas requiere un arduo trabajo de matemática, donde técnicas de divisiones por 2, por 3, por 5, manejar la proporción áurea, y los personajes tienen X cabezas de altos, entonces cómo manejar la proporcionalidad, cosas como la perspectiva también tiene mucho que ver con matemática. Para que todas esas materias que se ven en el colegio se puedan plasmar en un solo elemento de comunicación. Como les comentaba antes, si se le permite la oportunidad a los muchachos de moldear esas historias a placer, hay toda una gama de posibilidades para que ellos se interesen por este tipo de historias. Van a conocer la historia raíz, van a poderla explorar como ellos desean y van a poderla volver propia, van a poder apropiarse de esa historia, que eso es lo más interesante. Ya teniendo propiedad de las historias, yo puedo empezar a crear historias nuevas, moldearlas, crear personajes desde cero, no basarme solamente en lo que yo ya he visto, sino empezar a crear. Es como cuando un músico se pone a hacer covers, puede ser un músico de covers o puede empezar a generar material original, pero para crear material original necesariamente debo conocer esos elementos que componen la música. Así mismo pasa con los cómics. Si yo quiero hacer un buen cómic con material original, tan difícil que es hablar de la originalidad del siglo XXI, pues yo me remito a lo que había antes y sobre eso me voy a basar para crear los personajes. Por eso es tan importante el que se apropien de ese lenguaje y lo vuelvan algo cotidiano en su trabajo y lo puedan extrapolar a través de historietas. En HGrad estamos trabajando en este momento en 3 cómics. Uno es de detectives, una historia policíaca. El segundo va a tratar sobre una historia entre ciencia ficción y terror, tirando a suspenso. También muy interesante esta historia. Y hay la tercera que tiene un poco más a lo de las aventuras, ya vuelta de nuevo al tema de los superhéroes. Las 2 primeras esperamos tenerlas listas en el segundo semestre del próximo año, y la tercera la esperamos tenerla lista para el segundo trimestre del 2019. Son historias bastante gruesas, en bastantes capítulos, nos toca hacer una investigación de fondo muy profunda para poder entregar un material de muy buena calidad, y esperamos realmente que cuando esté en el mercado se les guste. Gracias a ustedes por esta entrevista, realmente me siento muy grato que me hayan invitado y esperamos podernos encontrar en el mundo real, porque los cómics están ahí para plasmar el mundo en el que vivimos.